Temas de interés en salud. Entrevistas a especialistas de la salud que comparten su experiencia. Salud a tu alcance. Audio Jungle. Mundo. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos nuevamente a su programa Mundo Quidis. Yo soy Luis Chávez, CEO y fundador de Corporación Quidis, la empresa que crea en México lo que llamamos el primer ecosistema de servicios de salud con participación activa de las universidades. En el día de hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar acerca de dos enfermedades que son bastante complejas y difíciles de abordar, como son la epilepsia y la esclerosis múltiple. Para ello, por este motivo, nos acompaña la doctora Lilia Núñez Orozco. La doctora Lilia Núñez Orozco estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorporó como neuróloga adscrita al Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, mismo donde es profesora de neurología. Fue profesora de neurología en la Universidad Panamericana, en la Escuela de Medicina de la Universidad West Hill, del 2002 a la fecha, y la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional desde 2016. Ha sido profesora titular en más de 50 cursos de educación médica continua sobre diferentes tópicos neurológicos y profesora invitada en más de 150 cursos y congresos. Ha publicado más de 20 capítulos sobre diferentes temas neurológicos en libros de medicina interna, farmacología y neurología y más de 100 artículos científicos. Es coautora del libro Diagramas de Decisión Médica y editora del libro El manejo integral de los pacientes con esclerosis múltiple, publicado en el 2003, y del libro Epilepsia, una perspectiva clínica en el 2008, así como del libro La epilepsia al alcance de todos, 2014, profesora titular del posgrado de Neurología UNAM desde el 1991 y es fundadora y presidenta del capítulo mexicano del Buró Internacional para la Epilepsia, 1991, cuya página es epilepsiahoy.com. Creado hace 15 años para proporcionar información acerca de la epilepsia a quienes la padecen, sus familiares, amigos, médicos y trabajadores de la salud que desean conocer un poco más acerca de la enfermedad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos la apertura de hablar sobre estos temas tan importantes dentro de la neurología. Gracias. Sí, no, por supuesto. Entonces, vamos a iniciar el programa explicándole a la audiencia qué es la epilepsia. Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se define como la presentación crónica y recurrente de episodios que llamamos crisis o ataques que tienen corta duración y se originan por descargas eléctricas neuronales desordenadas y excesivas que suceden en el cerebro. Se repiten de una manera similar cada vez que ocurren, de manera totalmente impredecible. Tienen causas muy diversas y manifestaciones clínicas muy variadas. Sí, y dentro de esas causas diversas, ¿qué pudiéramos nombrar como posibles causas realmente para que ocurra esta enfermedad? Bueno, una parte importante de los pacientes tienen epilepsia de origen desconocido, pero cuando logramos identificar las causas, lo que vemos con más frecuencia son alteraciones que ocurren durante el periodo del nacimiento, partos difíciles, falta de oxigenación en el cerebro del bebé, infecciones en el cerebro como encefalitis o meningitis, golpes en la cabeza, parásitos en el cerebro, tumores, problemas de circulación en el cerebro que pueden dejar daños permanentes y secuelas de diverso tipo, entre otras epilepsia. Entonces las causas son muy diversas, no siempre las podemos identificar, pero cuando lo logramos hacer podemos decir es epilepsia secundaria a un daño estructural en el cerebro por una malformación en el cerebro, por ejemplo, o por una cicatriz posterior a un golpe. Esto puede no conducirnos a modificar el tratamiento, en algunas ocasiones sí podemos, porque dependiendo de este motivo de la epilepsia podemos actuar. Por ejemplo, si hay parásitos, quizá podamos dar un tratamiento y de esa manera quitar la causa y quizá también quitar la epilepsia.
En la mayoría de las situaciones solamente identificamos que hay un proceso que ocurrió de manera anterior, a veces muy antigua en la vida del sujeto, y la manifestación de esa lesión pues es la epilepsia, a la cual tenemos que tratar con medicamentos antiepilépticos y otras medidas que coadyuvan a que el tratamiento sea más efectivo. Sí, o sea que podemos decir que realmente la epilepsia es una enfermedad que se genera con base a otra enfermedad persistente o algún problema que tuvo el paciente de alguna manera. Entonces, usted lo que está diciendo es que tratan a esa enfermedad existente previa como una medida que pudiera ocasionar la solución de la epilepsia. Sí, como le decía, muchas enfermedades que atacaron al cerebro dejaron una secuela, ya no están activas ni están progresando. Okay. Entonces solamente identificamos eso y le llamamos epilepsia de causa remota. Si identificamos algo que es progresivo, que puede suceder como un tumor, pues entonces allí el tratamiento es para el tumor, para evitar que siga dando problemas, entre otros la epilepsia. Okay. ¿Y aquí en México qué tan común es la epilepsia? Como un poco la epilepsia es muy común en todo el mundo. Afecta alrededor del 2% de la población mundial, lo cual es una cifra muy alta, tomando en cuenta que la epilepsia es una enfermedad que requiere de tratamiento por mucho tiempo, en algunos casos de por vida, pero sí requiere una vigilancia médica, la toma de medicamentos, cuidados, etcétera. Por eso es un problema de salud que debe prestársele atención para las políticas de salud en todos los países. En todos los países. ¿Y qué seguimiento o tratamiento lleva una persona con epilepsia? Así, un poco para ejemplificar. Sí. Mire, las manifestaciones de la epilepsia, dependiendo de cómo son, van a permitir que la persona busque ayuda muy rápido o no tan rápido. Si tiene una convulsión generalizada tónico-clónica, es decir, pierde la conciencia, pega un grito, cae al suelo, está tieso y luego se sacude de todo el cuerpo, es algo tan aparatoso que la persona va inmediatamente o es llevada inmediatamente a buscar atención médica. Pero hay otras crisis que son un poco menos aparatosas o a veces pasan inadvertidas, y estas pueden tardar mucho en que se busque atención médica y se les dé un tratamiento apropiado. Entonces, cualquier fenómeno que les ocurra repentinamente, que dure entre varios segundos y 2 o 3 minutos, se les quite, vuelvan a la normalidad y después de un tiempo vuelva a presentarse de manera similar, hay que sospechar que pudiera ser un ataque epiléptico. Esto puede ser, por ejemplo, desconectarse momentáneamente de lo que está sucediendo, perder el hilo de la conversación. Esto puede ser una ausencia en los niños, que es frecuente, y se pierden las clases porque están como yéndose del entorno durante unos segundos, y luego esto les repite y les repite y les repite. Eso es algo como muy sutil, a veces inadvertido, como le había dicho. En otras ocasiones pueden ser cambios bruscos del estado de ánimo, sin motivo pueden sentirse muy tristes o ansiosos y no saber qué es lo que está pasando, y al minuto ya están bien. Otras puede ser percibir como que ya vivieron una situación, el fenómeno de lo ya visto, o al revés, un fenómeno de extrañeza de estar en un lugar conocido y sentir que eso no lo conocen, que no saben dónde están o qué está pasando. También puede haber movimientos anormales durante unos segundos o minutos en la mitad de la cara, en un brazo o en la mitad del cuerpo, sensaciones en alguna parte del cuerpo, ver fenómenos visuales o escuchar zumbidos repentinamente. Entonces, la diversidad de manifestaciones es mucha. Pero lo que tienen todas estas manifestaciones en común para pensar que pueda ser un fenómeno epiléptico es su corta duración, la manera similar en que se les presenta a cada sujeto y
que se recuperan por completo en cuanto termina ese fenómeno. Así que cualquiera de estas manifestaciones que quizá nadie pensaría que son crisis epilépticas, hay que prestarles atención y consultar al neurólogo para ver si realmente puede ser un fenómeno epiléptico. Algunas personas, cuando tienen cualquiera de estas cosas que he descrito y otras más, después de esto tienen una convulsión generalizada de caer al suelo y todo eso, entonces sí ya le prestan atención y van al médico. Y entonces el médico les interroga, les pide tanto al paciente como al familiar que les describa lo que siente, cómo se ve, cómo se pone, y se complementa esto con estudios, principalmente el electroencefalograma, que nos va a detectar la anomalía eléctrica causante de este fenómeno. Y si sospechamos que hay un motivo, una causa que a lo mejor pudiera ser progresiva, hacemos estudios de imagen como la resonancia magnética y de esta manera pues podemos redondear el diagnóstico y ver si requiere un tratamiento de la causa, si ésta lo tiene, y si es una causa remota o algo que es fijo, ya no es progresivo y que no tiene que hacerse más, pues entonces procedemos a dar tratamiento antiepiléptico. Les recomendamos cuidarse mucho de dormir sus horas, de no trabajar en exceso durante la noche, no desvelarse, no beber bebidas alcohólicas ni estimulantes, no hacer uso de drogas, desde luego, y ser muy apegados a su tratamiento con un horario. Para que las medicinas contra la epilepsia funcionen, se requiere una dosis apropiada, un horario puntual y todos estos cuidados para evitar factores que favorecen la presentación de las crisis. Perfecto. Bueno, ya saben, hay una cantidad de manifestaciones que pueden implicar que se tenga un proceso epiléptico. Bien importante conocerlas todas ellas porque, como dice, la más común es cuando ya la persona entra en convulsiones y es muy común detectarla, pero sí tengo otra serie de manifestaciones que pueden ser de carácter epiléptico y la gente las pasa muchas veces desapercibidas. Vamos a hacer un pequeño inserto en el programa. Vamos hoy a hablar también de lo que es esclerosis múltiple. Entonces vamos a conversar ahorita unos minuticos sobre este tema, donde la doctora también tiene una amplia experiencia en esta materia, ¿no? Por cierto que el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple es el próximo, es en mayo, creo que es la tercera. El último miércoles de mayo. No importa la fecha, el último miércoles de mayo ya fue, ¿no? El Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Entonces vamos a hablar un poco, doctora, ¿cuál es la causa de la esclerosis múltiple? Bueno, no se sabe la causa, la enfermedad va a afectar exclusivamente al sistema nervioso central en sujetos que tienen una predisposición genética que tiene que ver con la raza, sobre todo en raza caucásica y en lugares donde hay una mezcla con raza caucásica puede verse la enfermedad. Ante esta predisposición genética y la presencia de un factor externo que es un virus que no se ha logrado identificar, se produce una respuesta inmunológica de la persona en contra de ese agente externo y por similitud en su estructura, estas defensas contra ese agente extraño van a atacar a la mielina del sistema nervioso. La mielina es la cubierta de las terminaciones nerviosas en todas las neuronas y al atacarse esta mielina pues se daña la transmisión eléctrica de las neuronas y entonces podemos encontrar falla en la función. Okay. ¿Cuál es? No, disculpe. No, quería agregar algo muy importante que vemos aquí en la lámina, que es de personas jóvenes. Generalmente se instala entre los 20 y los 40 años de edad y es mucho más frecuente en mujeres en una proporción de 2 a 1. Entonces esto es muy importante de considerar y hay que prestarle atención a los síntomas que se pueden presentar porque también son muy diversos. Sí, precisamente. Entonces, la pregunta era esa, ¿cuáles son los síntomas que se pueden presentar? La próxima lámina
esta ilustración nos muestra dos partes en una misma persona. Aquellos síntomas que son muy notorios para los demás, como sería que se les desvíen los ojos, que cambie la manera de hablar, que tengan falla en el movimiento de alguna extremidad o que tengan desequilibrio al caminar. Esos son síntomas como muy visibles. Los otros, que son subjetivos, que son percibidos por la persona, puede ser sensación de mareo, pérdida de la visión, sensación de adormecimiento en alguna parte del cuerpo, disfunción de la vejiga o del intestino, y combinaciones de todos estos pueden ser parte del cuadro de la esclerosis múltiple, que se presentan de manera rápida. Generalmente de un día para el otro empiezan a tener cualquiera de estos síntomas que pueden remitir espontáneamente en el curso de pocas semanas, pero deben durar más de un día para que consideremos lo que llamamos característico de la esclerosis múltiple, que es el brote de síntomas neurológicos que van a caracterizar a la enfermedad, que van a remitir espontáneamente o con tratamiento y se van a volver a repetir. Si vemos la siguiente lámina, vamos a repetir esta sintomatología o sintomatología diferente en episodios que van a ocurrir a lo largo de la vida del sujeto. Y aquí vemos unas gráficas donde la de arriba corresponde a la recurrencia de síntomas neurológicos en forma de brotes. Se mejoran, se vuelven a presentar después de un tiempo, vuelven otra vez a tener mejoría y luego otra vez se vuelven a presentar. Y si no hacemos el diagnóstico oportuno y el tratamiento de control, pues esto va a tener una progresión de estos síntomas y una discapacidad que cada vez será mayor. También hay raramente una forma progresiva desde el principio, y también puede haber una progresión con recrudecimientos periódicos de los síntomas. Así que ante un cuadro de deficiencia de funciones neurológicas que se instala rápido, que dura un tiempo relativamente corto, de más de un día, menos de 3-4 semanas, y vuelve a repetirse otra manifestación después de un periodo de no tener ningún síntoma, debe hacer considerar la posibilidad de esclerosis múltiple y hay que buscar tratamiento, primero un diagnóstico cuyo estándar de oro, como le llamamos los doctores, es la resonancia magnética, que nos va a permitir detectar lesiones características en el cerebro y en la médula espinal, que aquí los vemos como manchas blancas en distintos sitios del cerebro o en la médula espinal, y estos corresponden a los sitios donde las funciones han tenido pérdidas de esta manera de brotes. Y con esto generalmente es suficiente para hacer el diagnóstico de la enfermedad y proceder al tratamiento, que tiene como metas preservar las funciones cognitivas del sujeto, porque también a la larga pueden perderse, disminuir la presencia de brotes, disminuir la progresión de los síntomas incapacitantes y mejorar la calidad de vida. Los brotes se van a tratar de manera rápida con metilprednisolona durante 3 a 5 días, habitualmente 5 días. Esto ayuda a que el brote y los síntomas del brote remitan rápidamente, pero para evitar que los brotes vuelvan requerimos medicamentos modificadores de la evolución de la enfermedad, que allí en el cuadrito de en medio vemos una larga lista de medicamentos que se han venido usando desde los años 90, porque antes no había ningún tratamiento efectivo. Y esto nos ha ayudado a que la enfermedad se controle, que no haya brotes y que disminuya la posibilidad de que la persona quede incapacitada.
Los síntomas que mencionamos, que son muy diversos, requieren tratamiento por sí mismos. Por ejemplo, si hay deficiencia de movimiento, requieren rehabilitación. Si hay problemas de la vejiga, van a requerir algún medicamento o van a requerir sonda. Si hay dolor, pues hay que dar tratamiento para eso. Y de esta manera hacemos un tratamiento integral en el que participan muchas personas de distintas especialidades. Encabeza el equipo multidisciplinario el neurólogo, desde luego, pero puede participar el gastroenterólogo, el urólogo, el nutriólogo, el psicólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra, el especialista en medicina física y rehabilitación, y muy importantemente participa la familia como apoyo y la sociedad en general a través de grupos de apoyo para personas con esclerosis múltiple que ayudan a que la persona no esté sola, que sea acompañada e instruida acerca de todos los recursos que puede tener a la mano para tratar su enfermedad y de esta manera mantener una calidad de vida apropiada. Bueno, perfecto. Como pudieron observar en este inciso, realmente es bien interesante el tema, muy amplio, tanto de lo que es el diagnóstico como la población que es propensa a sufrir esta enfermedad, y el tipo de tratamiento que se le debe dar a la esclerosis múltiple. Bueno, consideramos que vamos a hacer próximamente un programa exclusivamente de esclerosis múltiple porque es bien interesante el tema, ¿no? Entonces, volviendo a la epilepsia, vamos a hablar un poquito rápidamente, que nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo trabaja lo que llamamos el grupo de aceptación de epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad que desde hace muchos siglos se ha rodeado de mitos, de tabúes y ha sido objeto de discriminación. En la antigua Babilonia, el código de Hammurabi decía que las personas con epilepsia no se podían casar y si compraban esclavos que tenían epilepsia los podían devolver y no tenían derechos como ciudadanos. Y esto hasta la fecha pues ha ido modificándose, ha ido mejorando un poquito, pero no lo suficiente, y quien tiene epilepsia vive un estigma. Se le considera raro, se le considera peligroso, se le considera retrasado mental o loco, indebidamente, porque la mayoría de las personas con epilepsia mantienen sus capacidades mentales completamente normales, claro, y tienen también capacidad de trabajar, de estudiar y de hacer una vida normal. Entonces vimos la necesidad de formar un grupo de autoayuda que los mismos pacientes con los cuales se hizo la fundación en 1991 decidieron llamar al grupo Aceptación, porque ellos ven que es lo más difícil de lograr en ellos mismos, aceptar su enfermedad y que sean aceptados por la familia, por la pareja, por los papás, por los hijos, claro, y por la comunidad en general, y que no sufran ante esta falta de aceptación de que se les corra de la escuela o se les despida indebidamente. Entonces, nuestro grupo se centra en dar información acerca de la epilepsia, información científica validada para que las personas sepan a lo que se enfrentan. La importancia de llevar un tratamiento apropiado que los va a mantener normales si se elige bien el medicamento y la persona se lo toma correctamente. La mayoría de los pacientes que no mejoran es porque abandonan el tratamiento, cambian la dosis, no llevan un horario, se emborrachan, se desvelan y hacen muchas cosas totalmente de descuido hacia su persona, y esto provoca que la epilepsia se mantenga de manera difícil de controlar. Así que cuando acuden a nuestro grupo y reciben información, logramos que muchas personas se mejoren solamente por llevar una disciplina. Y a propósito del grupo, que tenemos reuniones de información gratuitas en el Hospital 20 de Noviembre, mañana tenemos la que sigue.
El primer sábado de cada mes proporcionamos estas sesiones informativas. Abordamos la epilepsia de manera general, porque siempre hay gente nueva, hay que darles lo general. Y luego abordamos específicamente una parte del tema. Mañana, sábado 1 de junio, primer sábado de junio, tenemos esta sesión de 9 a 1 en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, ubicado en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, Colonia del Valle. Es totalmente sin costo y pueden acudir los pacientes con toda su familia, amigos o cuantas personas deseen recibir esta información. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente hay varias preguntas que queríamos desarrollar y ya en otro momento hablaremos de cómo ve plataformas como Cuidis que buscan llevar la salud a domicilio, cómo se puede integrar con todo este tema del tratamiento y atención a la esclerosis múltiple y a la epilepsia. Se nos acabó el tiempo. Creo que la información de cada enfermedad es muy importante y la información le va a empoderar a la persona para que pueda enfrentar su padecimiento y sepa cómo hacerlo. Y desafortunadamente la información no siempre es apropiada y hay que discriminar. Ahora sí, discriminar esa información y tomar la que tiene una validación científica. Claro. Para que la persona no desvíe su tratamiento hacia cosas que no son efectivas. Los invitamos a visitar nuestra página y a visitarnos el primer sábado de cada mes en la sesión informativa. También tenemos información para esclerosis múltiple y para Parkinson, que serán motivo de otra invitación. De otro programa, seguro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado el programa del día de hoy. Excelente, gracias doctora por habernos acompañado y los invitamos al siguiente programa de Mundo Cuidis y que nos sigan por las redes sociales. Muchísimas gracias. Mundo Cuidis, el primer ecosistema de servicio de salud a domicilio, te informa. Temas de interés en salud,